Hola, hola, ¿qué tal mis hermanos? Les saluda su pastor Homero Salazar. Bienvenidos al repaso de nuestra lección de escuela sabática. Lo estamos haciendo durante esta cuarentena, los días viernes, y pues dedicamos un tiempito para poder repasar lo que estudiamos durante esta semana. En el marco de este trimestre, en el que estamos estudiando el gran tema de cómo interpretar la Biblia. Pues hoy en la lección número 11 repasaremos la Biblia y la profecía, o sea, qué elementos usamos nosotros para interpretar las profecías bíblicas. Bueno, vamos a orar a nuestro Dios pidiéndole su bendición para que podamos juntos hacer este repaso. Oremos. Padre amado, te doy gracias por esta oportunidad. Gracias también por cada uno de mis hermanos que desde sus casas pues se conectan a este sencillo programa en el que repasamos un poco lo que nuestra lección nos enseñó durante esta semana. Gracias, Señor, por el método de interpretación que nosotros usamos como iglesia. Vamos a profundizar en él, guíanos para que podamos entender, reforzar lo que ya hemos estudiado. Bendice nuestras vidas también en todo sentido, protegiéndonos de toda enfermedad. Gracias por tu presencia en nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, esta semana ha sido una semana que nos ha hecho recordar un poco las profecías de Daniel que estudiamos en el trimestre pasado, pero yo quisiera hacer un poquito más de hincapié en la idea del método de interpretación profética que tenemos como iglesia. En nuestra lección nos dieron una información muy importante. El 30% prácticamente de la Biblia es profecía. Por lo tanto, nuestro libro sagrado tiene cosas importantísimas, ya que ayudan en gran medida a la identidad del pueblo de Dios, a la misión que tenemos como pueblo de Dios. Por eso es importante que entendamos cuál es el método de interpretación profética que nosotros tenemos en el marco de lo que es sobre todo la santa palabra de Dios, que abarca muchísimas cosas. Ya les habíamos mencionado en algún momento que dentro del marco de la hermenéutica tenemos que hacer análisis histórico-contextuales, análisis léxico-sintáctico, gramatical, análisis teológico, análisis literario. Bueno, todas estas cosas son necesarias para interpretar la Biblia, la palabra de Dios. Pero cuando entramos al marco de las profecías, que sería como una especie de hermenéutica especial, se necesita tener un método de interpretación profética. Y entonces queremos simplemente repasar algo que también en la lección de adultos nos decía nuestra lección esta semana. Y solamente mostrarles, antes de pasar a los métodos que yo les voy a mostrar ya ahora, antes de pasar, solamente decirles que la palabra de Dios como un todo, Antiguo y Nuevo Testamento, ambos se necesitan en el marco de la interpretación bíblica y profética. Porque esta semana hemos estudiado también todo lo que es la tipología, los tipos y los antitipos. Entonces, todo esto es importante para que podamos, en el marco de la hermenéutica bíblica, entender cómo se interpreta la profecía. Ahora, cuando entendemos a la Biblia como un todo, entendemos también que el hilo que hilvana la Biblia como un todo es el maravilloso plan de redención, el plan de salvación que Dios, por amor a nosotros, ha diseñado. Y entonces, todo esto, incluyendo la profecía, tiene que ver con ese plan de salvación, con ese plan de redención. Muy bien, los métodos de interpretación profética. Bueno, aquí hay un punto interesante. Nosotros lo dijimos ya en su momento y lo volvemos a recalcar. Nosotros como iglesia somos una iglesia que utilice el método historicista.
Nosotros entendemos que el análisis histórico-contextual, el análisis léxico-sintáctico, el análisis teológico, el análisis literario son sumamente importantes, pero necesitamos para la interpretación profética algunos elementos también adicionales. ¿Por qué? Porque ya en la interpretación profética estamos hablando de elementos simbólicos, estamos hablando de cosas, de predicciones. Y entonces las predicciones en la Biblia tienen unos elementos que tenemos nosotros que definirlos como parte de nuestro método de interpretación para poder determinar de qué se trata. Bueno, uno de los métodos de interpretación profética se llama el preterismo o el método preterista. Quiero decirte que ese método no lo usamos nosotros. Este método lo introdujo un jesuita, el español Luis de Alcázar, a fines del siglo XV, comienzos del siglo XVI. Él formula el método preterista. Y este método preterista interpreta las profecías bíblicas simplemente como una comunicación de acontecimientos que sucedieron en el pasado. O sea, para el preterismo no hay nada que venga en el futuro. Todo lo que se dijo, se cumplió en el pasado. Los preteristas mayormente niegan la posibilidad de la profecía predictiva. O sea, no hay nada que pueda simbolizar algo para el futuro, algo que prediga lo que va a acontecer en el futuro. Luis de Alcázar proyectó, lamentablemente, cuando analizó el tema del poder del anticristo, ya coloca al anticristo, el desarrollo y su poder en el pasado. Él, por ejemplo, identificó al anticristo como el emperador Nerón. Y allí queda todo. De alguna manera, este método se limpia las manos, en cierto sentido, con relación a lo que nosotros hoy conocemos de todo el desarrollo de la historia, partiendo de Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, capítulo 8, cuando hablamos específicamente del cuerno pequeño, cuando hablamos específicamente de la identidad del cuerno pequeño y su poder. Pues imagínense ustedes, las personas en aquel tiempo se tenían que defender de terribles verdades bíblicas que ellos sentían como acusaciones en el pasado. Este método nosotros no lo utilizamos y es un método tendencioso, no lo usamos. Hay otro método de interpretación profética, ya, que es llamado el método futurista. Este también es tendencioso. Este también es como que tiene la intencionalidad de desviarnos de las verdades que la profecía, estudiadas con el método correcto, dicen. Entonces, este método futurista, otro jesuita español, un tal Francisco Rivera, en el siglo XV, ya, publicó un comentario de 500 páginas sobre el libro de Apocalipsis, que enseñaba que la mayoría de las profecías se cumplirían, la mayoría, en el tiempo del fin, en un breve periodo de 3 años y medio. Todo sucedería en el tiempo del fin, en un periodo de 3 años y medio. También el futurismo estaba haciendo con esta propuesta, de alguna manera, estaba intencionalmente dejando en libertad y limpia la clara evidencia bíblica de la función, el poder del cuerno pequeño en la Edad Media. Así que imagínense ustedes, preterismo y futurismo son métodos intencionales con la finalidad de no decir claramente lo que debe decirse. Muy bien, y vamos al tercer método. El tercer método es el método historicista. Y aquí sí
hacemos un alto. Yo quiero detenerme para explicarles un poquito más. Nuestra lección ha sido muy clara en explicarnos algunas cosas. El método historicista deriva del concepto de la Reforma, específicamente del concepto sola escritura, ¿ya?, que introduce la Reforma de Martín Lutero. Este método historicista ya ve la profecía como un cumplimiento progresivo y continuo a lo largo del tiempo. O sea, todo lo que significa para nosotros esa línea histórica bíblica, ya, todo eso, la profecía con el método historicista ve ese desarrollo profético como un cumplimiento progresivo a través de la línea de la historia. ¿Ok? Personajes como Wycliffe, Lutero, Zwinglio, Knox y otros identificaron, por ejemplo, vamos a dar el caso del cuerno pequeño, ya claramente de Daniel 7 y capítulo 8, dentro del marco de lo que es la sucesión de poderes de la Roma imperial hacia la Roma papal. Y ese poder del cual tanto estos reformadores como nosotros como iglesia consideramos hoy, está descrito en el proceso progresivo de la profecía dentro del marco del método historicista. Ese poder, pues no hay argumento para poder nosotros decir que la claridad de esta profecía, de las profecías, sobre todo Daniel y Apocalipsis, es, ¿cómo les puedo decir? Ineludible. La corriente reformista tuvo una enorme influencia en Europa. Sin embargo, todo lo que significó la reforma con la contrarreforma hizo que muchos de nuestros grandes hombres, dirigentes religiosos, tuviesen que encontrar en el Nuevo Mundo el refugio necesario para poder continuar no solamente adorando a Dios y manteniendo su fe en alto. Entonces, esa gran persecución que se desató y que hizo que de alguna manera el Nuevo Mundo, Norteamérica, se vaya desarrollando como un lugar de libertad. Pero no solamente en el sentido de que la gente vino a vivir en libertad su adoración, sino también aquí se establecieron grandes universidades para poder reforzar el método historicista. Aquí tenemos nombres como Harvard, Yale, Princeton, estas universidades ya donde se enseñaba teología y donde el método historicista era el punto clave. Tanto los catedráticos como los teólogos trabajaban e interpretaban Daniel y Apocalipsis desde una perspectiva historicista. Pero esto, en estos lugares importantes, fue cambiando con el tiempo. Fue cambiando. Muchos eruditos que vienen del catolicismo ya reaccionaron a los protestantes con nuevas interpretaciones, y ahí es donde nosotros vemos ese método preterista tratando de influir dentro del marco de estos centros de educación, lo mismo que el método futurista, de tal manera de opacar, de sacar de lado la imagen, la figura del cuerno pequeño de acuerdo a cómo nosotros como iglesia lo interpretamos. Nosotros como iglesia somos una iglesia que mantiene en alto el método historicista. Y ese método es sumamente importante. Como ya dijimos, el método historicista es la idea de que muchas de las profecías más importantes de la Biblia siguen un flujo lineal ininterrumpido en la historia, desde el pasado hasta el presente y hacia el futuro. Se asemeja a la forma de estudiar historia en la escuela. Lo hacemos de esta manera porque así es como la Biblia interpreta estas profecías para nosotros. Una visión general de estas profecías las da, ya lo hemos estudiado, Daniel capítulo 2.
el sueño de Nabucodonosor, la estatua, los imperios sucesivos, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, ¿ya? Y la Roma papal. Entonces entendemos cómo esa sucesión de imperios, ya la Roma de alguna manera sigue viva hoy en su extensión, aun cuando ya no hay un imperio, porque Roma se dividió en 10 y luego entonces lo que tenemos es en la imagen de esa estatua lugares, países, reinos fuertes y reinos más débiles, pero allí hay una visión del cuerno pequeño clara que ustedes ya conocen. Entonces, el método historicista considera que la profecía tiene un cumplimiento progresivo y continuo en la historia. Eso debe quedarnos claro. Helena Harmon de White escribe en Testimonios, ya para la Iglesia, tomo 8, página 821, lo siguiente: hemos de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, estudiar las intervenciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y entender la progresión de los eventos que culminan en la reunión de las naciones para la última batalla del gran conflicto. Esto para nosotros es muy importante y claro. Ok, habiendo aclarado entonces el tema del método historicista, vamos a entrar a un elemento más importante dentro de la interpretación profética, dentro de lo que es el método de interpretación profética. Y quiero hablarles de la tipología. La tipología, la palabra tipo es una palabra griega. Tupos sería T-U-P-O-S, que se traduce al español como tipo y que significa en griego parecido, semejanza, similitud. Ahora, ¿qué significa un tipo dentro del marco de la tipología? La tipología se centra en personas, hechos o instituciones reales del Antiguo Testamento basados en una realidad histórica, pero que señalan a una realidad mayor en el futuro, algo real histórico que señala como algo mayor en el futuro. A la realidad histórica se le llama tipo, pero a donde apunta, donde señala lo que simboliza en el futuro, se le llama antitipo. Otro concepto lo saqué de un libro de hermenéutica de Henry Bickler, que dice así el concepto de tipo: un tipo es una relación representativa, preordenada, que ciertas personas, sucesos e instituciones tienen con acontecimientos, personas o instituciones correspondientes que ocurren un tiempo después en la historia de la redención o de la salvación. Más o menos, entonces, algo histórico que representa algo del futuro. Esto es lo que representa y esta es la realidad. Eso sería un tipo. La Biblia nos autoriza a utilizar los tipos donde ella misma los describe. No podemos ir más allá porque con el tema de la tipología, dice el autor, han habido muchos abusos. En otras palabras, la tipología evidencia una unidad entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Eso es importante. Ya cuando los escritores del Nuevo Testamento la usan, es para evidenciar realmente el plan de salvación. Cuando ustedes ven los elementos proféticos y la tipología dentro de los elementos proféticos también, estamos hablando siempre en el marco del plan de redención. El uso de la tipología como método de interpretación se remonta a la época de Jesús y los autores del Nuevo Testamento. Inclusive también encontramos esto en el Antiguo Testamento. Ahora, la única guía para reconocer un tipo y un antitipo es cuando un escritor inspirado de las Escrituras lo identifica. Por ejemplo, nos da nuestra Biblia el ejemplo de 1 Corintios
10, 1 al 3. Nosotros lo leímos esta semana. Aquí se repite la palabra todo a cada rato. Pero miren ustedes la aplicación de Pablo con un tipo y un antitipo. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. ¿Ok? Aquí tenemos como Pablo está amonestando contra la idolatría. Está usando un ejemplo del Antiguo Testamento. Y ahora noten ustedes la aplicación. Miren, verso 6 es clave. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos. Como la palabra ejemplo también es traducida tipo. La palabra tipo se traduce también como ejemplos, como muestra, como ejemplo para nosotros, tipos en griego, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. O sea, está haciendo una aplicación Pablo de esta parte que nosotros estamos estudiando dentro del marco de la tipología. Ahora, hay pasajes también, al igual que el que acabamos de leer de Pablo, que indican, que nos ayudan a entender el tema de la tipología. Por ejemplo, como Cristo hace la aplicación. Mateo 12:40. Ustedes tienen en Mateo 12:40, estamos tratando de ver la tipología dentro de la interpretación. Mateo 12:40, mira lo que dice. Jesús aplica la tipología. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, esa es la parte histórica, la realidad, algo que sucedió, pero que simbolizaba algo en el futuro. Aquí viene. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí tienes tú el tipo, Jonás, sus 3 días en el pez, y Cristo, en un tipo del antitipo que es Cristo, ya, y sus 3 días cuando Él murió y al tercer día resucitó. Otra tipología lo vemos en Juan 3, 14 y 15. Juan 3, 14 y 15. Vamos a leerlo un poquito. 3, 14 y 15. En su diálogo con Nicodemo, Jesús le explica y dice así. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. La serpiente, habían sido mordidos por la serpiente, la gente moría, se levantó esa serpiente de bronce y allí todo el mundo que miraba se sanaba. Perfecto, eso era un símbolo, un tipo del antitipo que sería Cristo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ya con estos 2 ejemplos estamos viendo las partes más importantes que creo que son necesarias para poder entender cómo interpretamos proféticamente. Ahora, el siguiente elemento dentro del método historicista es el principio día por año. Ahora, para este principio día por año, sí nosotros necesitamos hacer un pequeño alto para que podamos cuadrar este principio. De paso, la tipología, el principio día por año, no necesariamente es algo que nosotros hemos generado como iglesia. Simplemente como iglesia, dentro del marco de los elementos del método historicista, hemos echado mano de lo que algunos eruditos empezaron a utilizar y de manera coherente para la interpretación bíblica. Ok, vamos entonces al principio día por año. Ya vimos la tipología, vamos al principio día por año. Ahora, hay 3 cosas importantes dentro del marco del estudio del principio día por año que me gustaría destacar y que están en nuestra lección. La pregunta era, ¿cómo justificamos el uso de este principio con algunas de las profecías de tiempo?
¿Cómo las justificamos? Entonces, fíjense ustedes, nos dio nuestra lección 3 elementos importantes que respaldan el principio día por año, ya para poder entender las profecías de Daniel y Apocalipsis, sobre todo Daniel capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8, 10, 11, 12 y Apocalipsis. Entonces, 3 elementos. Número 1, el uso de símbolos. Número 2, largos espacios de tiempo. Y número 3, expresiones peculiares. En esos 3 elementos son claves para poder nosotros entender el simbolismo, tanto en lo que tiene que ver con lo que representa un reino, una bestia, una figura específica, como el tiempo que aparece profético muchas veces en este tipo de ilustraciones simbólicas que tiene la profecía. Entonces, el uso, número 1, de símbolos. La naturaleza simbólica de las bestias y los cuernos representan reinos. Sugiere esto que las expresiones temporales también deben interpretarse como simbólicas. El hecho de estar entre símbolos, esas expresiones temporales, pues nos permiten entender que son netamente simbólicas. El tiempo que aparece allí es simbólico. Otra cosa, otro elemento, los largos espacios de tiempo. Muchos de los acontecimientos y los reinos representados en las profecías cubren un lapso de muchos siglos, lo que sería imposible si las profecías de tiempo que lo representan se tomaran de forma literal. Por ejemplo, cuando hablamos de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, no puede ser que al día siguiente un reino dure un día. No dura un día un reino. Entonces hay largos periodos de tiempo. Y el tercer elemento es expresiones peculiares. Y dentro de esas expresiones peculiares, por ejemplo, cuando hablamos de la profecía de Daniel 8:14, la profecía de los 2300 días o años, ya normalmente no se usa la palabra días, se usa 2300 tardes y mañanas. Y eso es una forma peculiar de expresarse. Ya en otro momento utiliza, por ejemplo, la frase tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Entonces, al ser muy peculiar la manera, indica que estamos hablando de tiempos también simbólicos. Esos elementos eran importantes destacarlos en esta parte del principio día por año. Entonces, usamos el método historicista, usamos la tipología dentro de ese método para interpretar las profecías, usamos el principio día por año, usamos el análisis histórico contextual, el análisis léxico-sintáctico, el análisis teológico y el análisis literario. Esto es muy importante y creo que de alguna manera nos ha ayudado a aclarar. Nuestra lección nos llevó también a algunos ejemplos, ya desde la profecía más larga, desde la visión profética de Daniel, donde vemos toda la sucesión. No nos da tiempo para estudiar todo eso, ya se repasaron estas cosas en el trimestre pasado, solamente a manera de recordarlas y ver cómo podemos aplicar todo esto que acabamos de ver del método historicista de interpretación profética. Entonces, Daniel capítulo 2, que contiene toda esa sucesión de poderes, ya allí tenemos nosotros símbolos, ya que representan cosas, tipos, antitipos, todo lo que vemos allí, incluyendo también en algunos momentos tiempos proféticos como Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, y entonces así es como se va formando la línea de tiempo profético, con la profecía más larga de tiempo que conocemos, que es la profecía de los 2300 días. Entendemos entonces que dentro de la profecía de los 2300 días, desde el año 457 a.C. hasta el año 1844 después de Cristo, en qué tiempo en el que termina esa profecía día por año, entonces dentro de esa profecía de los 2300 días, que en el cómputo profético día por año es 2300 años, encontramos varias profecías dentro de esa gran profecía. Encontramos la profecía de los 490 días
o 490 años que indicaban la venida del Mesías, la muerte del Mesías. Ya encontramos la profecía de los 1260 años, de la profecía que apunta justamente al cuerno pequeño, y su trabajo, su poder, el tiempo de gran oscuridad teológica, de grandes herejías teológicas. Ya tenemos las profecías de los 1290 años, la profecía de los 1335 días, años. Todo eso está dentro de esta gran profecía más larga de los 2300 días, que indica esta profecía el inicio del juicio final en sus tres etapas: el juicio investigador, el juicio comprobatorio y el juicio ejecutivo. No podríamos llegar a esas conclusiones que ya estudiamos el trimestre pasado, no podríamos llegar a esas conclusiones sin la ayuda de un método de interpretación profética. Y por eso era importante que tú entiendas que el método que utilizamos nosotros de interpretación profética y bíblica es el método historicista, que tiene elementos, lo vuelvo a repetir y con esto voy a ir cerrando, tiene elementos claves como tipología, día por año y todo lo que repetimos, creo que esta es la tercera vez que voy a repetir, todo el análisis histórico, contextual, el análisis léxico-sintáctico, el análisis teológico, el análisis literario. Bueno, esto es más o menos en general lo que nuestra lección ha querido mostrarnos. ¿Y de qué nos sirve todo esto, pastor? Esto nos da la seguridad de que el nacimiento de este pueblo, de este remanente divino, al cumplimiento de la profecía de los 2300 días, ya, de que nuestra historia como iglesia, de que nuestra misión como iglesia, Apocalipsis 14, Apocalipsis 12, 17, 14, 12, nuestra misión, nuestra identidad es una identidad clara, no solamente porque nosotros estudiamos en la Biblia y a través del método historicista supimos y encontramos nuestra identidad, sino porque a todo esto la historia lo respalda y el espíritu de profecía lo corrobora. Hermanos y amigos, esto que conocemos, ahora que sabemos cómo interpretamos la Biblia de esta manera, nos ayuda a nosotros a poder con seguridad comunicar al mundo que en esta línea de tiempo estamos viviendo en el tiempo del fin. Los acontecimientos finales después de 1844 se van a suceder uno detrás de otro. Lo que estamos viviendo como sociedad, la inmoralidad y todo lo que está sucediendo a nivel atmosférico y también lo que está sucediendo a nivel de la salud, no es otra cosa que las muestras de que este mundo caído es dando sus últimos suspiros. La mañana gloriosa está llegando. ¿Hay acontecimientos que deben suceder antes de que Cristo venga? Sí. ¿Ya no están basados en tiempos proféticos? No. Ya estos mensajes angélicos no tienen base sobre un tiempo profético. ¿Por qué? Porque ya las profecías de tiempo se han cumplido. La última profecía, los 2300 días, 2300 años, se cumplieron el año 1844. Estamos viviendo en la parte final de esta historia. Y tú y yo somos protagonistas. Y tú y yo tenemos una misión que cumplir. Debemos anunciar al mundo que Cristo viene pronto, pero que el único camino, la única verdad y el único lugar donde podemos encontrar paz, perdón y un futuro seguro es en Cristo Jesús. Él es a quien tenemos que levantar, que predicar. Y por supuesto, a medida que la gente conoce a Cristo y va madurando, estas cosas que hemos aprendido se las vamos a enseñar como de alguna manera nuestra lección nos las está enseñando a nosotros. Espero que esto haya quedado claro. Y bueno, esperamos encontrarnos el próximo viernes para el repaso de la lección número 12. Vamos a orar juntos. Cierra tus ojos. Padre amado,
Gracias por tu bendición. Gracias por mostrarnos que hay una forma, un método guiado por tu Espíritu, corroborado, Señor, por los estudiosos, los eruditos, y que nosotros estamos siguiendo este método que es realmente una bendición, porque entendemos que tú estás en el control de la historia y nosotros conocemos que en tu inmenso amor has revelado tantas cosas que nos favorecen para mantenernos seguros en fe bajo tus alas. Gracias por tu amor y tu presencia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que tengas un feliz sábado.